Hag Sameach. Qué bendición poder estar otra vez con ustedes, amados hermanos. Y qué mejor fecha que la fiesta de Shavuot. A esta fiesta que se le llama Zemam Matam Toratenu, la época de la entrega de nuestra Torah. Quiero que oremos para pedir la bendición del Eterno, este estudio de su palabra. Padre, gracias porque tú nos hablas a cada momento de 2, 3, 4 maneras, como dice el libro de Job. Te damos muchas gracias y te pedimos, Padre, que hoy podamos, con un espíritu de mansedumbre, recibir la palabra implantada que puede salvar, que puede liberar nuestras almas, porque la verdad nos hace libres. Gracias, Señor, por este tiempo especial, por esta fiesta, por este Moed delante de ti, por este tiempo que tú has querido estar con nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que nos des de la sabiduría de lo alto, que lo que hoy podamos atesorar en nuestro corazón sea la sabiduría celestial, que es en primer lugar, como dice el apóstol, pura, pacífica, razonable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía. Te pedimos, Padre, que podamos despojarnos del viejo hombre y sus prácticas y podamos renovar nuestra mente el día de hoy. Gracias, Señor, por esta festividad. Haz que tu Espíritu, el Espíritu Santo que está en nosotros, Ruach HaKodesh, sea el que imparta las palabras de tu Torah, las palabras de nuestro Santo Maestro Yeshua en nuestros corazones y que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Hoy estamos en una fiesta muy especial llamada Shavuot, que significa semanas. Y, hay tantos temas que hablar y estuve pensando, orando sobre que era algo muy relevante para hablar. Hoy se lee el libro de Ruth. En el judaísmo se acostumbra a leer el libro de Ruth. Y creo que ustedes ya saben las distintas razones que la tradición da, ¿verdad? Algunos dicen que el rey David nació en Shavuot. Otra de las razones más obvias es que cuando leemos el libro de Ruth, ahí vemos que pasó en la época de la siega del trigo. Y uno de los nombres de Shavuot en la Torah es Hag HaKatzir, la fiesta de la siega, ¿verdad? Porque en esta época se da la siega del trigo en Israel. Y hay muchas razones adicionales. Ruth era una conversa y así como el pueblo judío recibió la Torá no en la tierra de Israel, sino ¿en dónde? En el desierto. Cualquier converso, dicen los rabinos, puede venir y tomar la Torá como lo hizo Ruth. Ahora, hay otra razón y quiero que meditemos un poco en la palabra del Eterno. Si vamos a Levítico 23, donde están todas las festividades. Los primeros versículos hablan del Shabbat, luego se habla de la fiesta de Hag HaMatzot, luego se habla de Shavuot, y hay un versículo en Levítico 23, está en medio de los versos que hablan de Shavuot y los que hablan de Yom Teruah. Y está ahí, y si uno no tiene cuidado, los podría pasar por alto. Y son una de las claves para saber por qué el libro de Ruth es tan importante. Si van conmigo, vamos a leer Levítico 23, desde el 16. Hasta el día siguiente, el séptimo Shabbat, contaréis 50 días, entonces haréis acercar el nuevo grano al Eterno. Eso habla de Shavuot, ¿verdad? Por eso se llama la fiesta de Bikurim, significa primicias. Más adelante dice, desde vuestros... Yo estoy leyendo la versión textual, por si difiere un poco de las otras versiones. Llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina horneados con levadura, como ofrenda mecida, como primicias al Eterno. Y con el pan haréis acercar 7 corderos sin defecto de 1 año, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto al Eterno con su ofrenda vegetal y sus libaciones, ofrenda ígnea de olor que apacigua al Eterno. Y si usted sigue leyendo, hasta el verso, hoy vamos a leer el verso 21, ahí es donde termina lo que la Torá va a decir de Shavuot, aparentemente. Dice, ese mismo día, Shavuot, convocaréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo de siervos, estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. Ahí está el verso 21. El verso 23 empieza a hablar de Yom Teruah, ¿verdad? Habla el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer día del mes, será para vosotros un día de solemne reposo, Shabbatón, una conmemoración al son de Teruah.
y una Mikra Kodesh, ¿verdad? Ahora, en medio de Shavuot y en medio de Yom Teruah hay un versículo muy importante que nos habla de algo que pasa en el libro de Ruth. Véanlo, y está relacionado con Shavuot. Inmediatamente después que la Torá termina de hablar de Shavuot, ¿qué nos dice? Verso 22. Cuando ceguéis la mies de vuestra tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya cegada, la dejarás para el pobre. ¿Y para quién? Para el extranjero. Yo, el Eterno vuestro Dios. ¿Y quién hizo esto en el campo de Boaz? Ruth, ¿verdad? Entonces, otra de las razones por las cuales leemos el libro de Ruth es precisamente porque Ruth y Boaz son ejemplos de algo que nuestro maestro se caracterizó. Si se recuerdan, Yeshua de hecho es descendiente de Ruth, ¿verdad? A través de Ruth viene el rey David y Yeshua, ¿verdad? Y Ruth y Boaz no solo cumplían con la letra de la Torá, sino eran personas de virtud. Eran personas que tenían una virtud que en el judaísmo se le conoce como Gesed. Gesed es una palabra que se ha traducido como bondad, altruismo. ¿Saben que cuando en 1518, cuando se hizo 1535, cuando Miles Coverdale hizo la primer traducción al inglés del hebreo, de la Torá, y cuando llegó a la palabra Gesed, él se encontró por un problema porque en el idioma anglosajón no tenía ninguna palabra para traducir Gesed. Eso sucede algunas veces en los idiomas. En francés hay cosas que son intraducibles, en italiano también. Hay una palabra en italiano para referirse a una mujer que tiene muchos gatos. Y si uno no entiende italiano, uno no entiende, es intraducible eso. Y entonces, este señor que tradujo se inventó una palabra, creó una nueva palabra para traducir Gesed y creó la palabra loving kindness en inglés, que puede ser traducida como amabilidad amorosa o bondad amorosa. Eso es lo que es Gesed. El gran rabino de Inglaterra, Jonathan Sacks, la tradujo como amor en acción. Me gusta también esa traducción, amor en acción. Y la historia del libro de Ruth es una historia de Gesed. Si van conmigo al libro de Ruth, ustedes saben lo que hace Ruth con su suegra, ¿verdad? Vean el verso 1:14. Entonces ellas alzaron su voz, lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth siguió apegada a ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete en pos de tu cuñada. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, a donde quiera que vivas viviré. Y esta frase es muy famosa. Porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ahora, desde la perspectiva humana, desde la perspectiva terrenal, Ruth no tiene ninguna razón para irse con Noemí, ninguna. Es más, Noemí la persuade de no hacerlo, le dice, si aún yo dijera que me voy a volver a casar y voy a tener un hijo, ¿van a esperar a que crezca? No, además van a ser extranjeras. Además, Ruth es moabita. Había una ley en la Torá, en Devarim 23, que habla de no aceptar a la amonita ni al moabita. No salieron a recibir cuando saliste, contrataron por dinero a Bilam para maldecirte y todo eso. ¿Y por qué ir a un pueblo donde hay todo riesgo? Solo hay una palabra para ella, Gesed. Ella ama a Noemí, no la quiere dejar sola. Miren lo que le dice, vean el verso 17, donde tú mueras yo moriré, ahí seré sepultada. Wow, eso no es muy alentador, ¿verdad? No es como la razón más positiva del mundo, pero eso es Gesed, eso es amor. El amor es fiel, a pesar, como decían en las bodas, en lo próspero y en qué decían antes, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Eso es amor. El amor no busca lo suyo, dice 1 Corintios 13. El amor no tiene envidia. El amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Hay tres cosas que son las
tres virtudes espirituales más grandes que hay: fe, esperanza y amor. Y de las tres, ¿cuál es la mayor? El amor. Y Gesed no es amor, la palabra en hebreo ahavá no es Gesed, pero Gesed es lo más cerca de amor. De hecho vamos a verlo en segunda de Pedro muy pronto, pero lo que le sigue al amor es Gesed, es la capacidad de hacer actos de bondad, de querer el bien del otro. Y la Torá es importante porque nos permite amar a otros. Ahora, el gran problema del ser humano, y Pablo lo dice claramente en Romanos 8, no es la Torá. La Torá es espiritual, dice él, ¿verdad? El problema soy yo. Yo soy carnal. ¿Cómo describe él a la humanidad? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. La Torá es espiritual. La Torá es buena. Pero el rey Salomón dice, no hay hombre justo que haga el bien siempre y nunca peque. En Eclesiastés capítulo 7. El rey David, por ejemplo, si van conmigo al Salmo 141, dice algo muy curioso. Y es uno de los versos que están en el trasfondo de Pablo para su enseñanza de que somos justificados por la fe en Yeshua, por la gracia del Eterno. Baruch Hashem. Salmo 141. Miren lo que dice el rey David. El rey David, este es un hombre justo. El rey tenía que leer en el libro de la Torá, ¿cuántos días? Todos los días de su vida, para aprender a temer al Eterno. El Salmo 141, bueno, no 141, 143 de hecho. 143:2 dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Un pecado bastó. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva? Uno. Y con un pecado bastó para sacarlos del paraíso, ¿verdad? El profeta Habacuc dice, tú eres puro de ojos, tú no puedes ¿qué? Ver el pecado. Por eso necesitábamos a un hombre que nunca hubiera pecado, que se entregara voluntariamente por nosotros. Y bendito sea el Eterno, que en una cruz nuestra redención fue totalmente comprada. Totalmente. Fue el libro, la carta a los Hebreos dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito sea el nombre del Eterno. Y por eso la Torá no es el problema. El problema es la debilidad humana. Desde Adán somos una humanidad caída. Y los que son padres lo pueden ejemplificar. No necesitas enseñarle al niño a ser egoísta. Necesitas enseñarle a no ser egoísta. ¿Qué es lo que nos sale natural? Una de las primeras palabras que aprende a decir el niño, mío. Mío, dice el niño. Y nosotros también. Por eso Yeshua dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Morir al ego. Ya no vivo yo, mas vive el Mesías, Yeshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me gusta ese versículo. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, y es muy bonito. Pero me gusta que Pablo lo hace personal ahí. Me gusta que Pablo dice, me amó a mí. C.S. Lewis decía, si tú hubieras sido la única persona que hubiera aceptado a Yeshua, y él hubiera sabido que nadie más iba a creer en él, solo tú, él hubiera muerto por ti. ¿No es eso maravilloso? Maravilloso. Y quiero partir del libro de Ruth. Luego ustedes saben la historia. Boaz tiene mucho más Gesed para Ruth, ¿verdad? De hecho le dice, tú has hecho Gesed con los vivos y con los muertos. Y hay gente que puede empezar a ver mal a Ruth, una moabita, eso está raro. Y Boaz, ¿qué hace? Llega y le dice, no la molesten. Es más, no vayas a espigar a otro campo. Boaz se podía buscar problemas con eso. Es más, cuando quiere casarse con ella, y es un hombre santo, Ruth llega en medio de la noche y él le dice, momento, hay que casarnos. ¿Qué hombre más santo ese? Es un hombre justo, un hombre como José. Y no sé cómo sea, en hebreo es curioso porque dice, tú fulano, dice ahí, hay un hombre sin nombre, que era el redentor más cercano, el Goel, ¿verdad? Y él no quiere casarse con Ruth, porque dice, esto me puede causar daño.
económico, a mí. Otra vez vemos el ego ahí, ¿verdad? El gran impedimento para el amor en el mundo es el orgullo. No existe otro impedimento más grande. El orgullo es el peor de los vicios. El orgullo fue el que convirtió a un querubín ungido en Satanás. Él dijo, subiré a lo alto y seré, ¿qué? Semejante al Altísimo. Fue el orgullo, dice el libro del profeta Ezequiel, que se llenó tu corazón de maldad cuando quisiste ser igual que el Altísimo. Pablo dice, no pongas a un neófito como un líder de la congregación, no sea que se envanezca y caiga en el mismo juicio del diablo. ¿Cuál fue el juicio del diablo? Envanecerse, ser orgulloso. Y el orgullo no solamente acecha a las malas obras. Fíjense que el orgullo es camaleónico. Te hace creer que estás siendo bueno. El día que estés bien orgulloso de tu humildad, tienes que tener mucho cuidado. Es más, ¿saben qué pasa un fenómeno? Las mejores personas, las personas más moralmente virtuosas, son las que peor piensan de sí mismos. Curioso eso. Al inicio en 1 Corintios 15, Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de los apóstoles. En 1 Corintios 15. Él escribió esa carta ahí por el año 51, 52. Luego Efesios le escribe después. Y ahora dice, a mí el más pequeño de los santos. Fíjense qué curioso. Primero dice, el más pequeño de los apóstoles. Luego, el más pequeño de los santos. Y en el ocaso de su vida, en las últimas cartas que él escribe son las que los eruditos llaman las cartas pastorales, primera, segunda Timoteo y Tito. ¿Saben cómo se describe ahí en 1 Timoteo 1? Dice, verdad, palabra fiel y digna de ser recibidos por todos es que Yeshua vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, yo les pregunto, ¿el Pablo de 1 Corintios 15 era mejor moralmente hablando que el de 1 Timoteo? No, de hecho Pablo había crecido. El camino del justo es como la luz de ¿qué? De la aurora que va de aumento en aumento. Pablo dice, estoy persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Yeshua. De hecho, el Pablo de 1 Timoteo es más humilde, tiene más virtud, tiene más amor, pero entre más virtuoso moralmente es alguien, más consciente se hace del mal que aún queda en él. Es más, le duele más, de hecho. El profeta Isaías, cuando tiene la visión del Eterno, dice, yo aquí soy, ¿qué dice? Muerto. Yo moro en un pueblo de labios inmundos. Por eso, el gran problema de la humanidad es el Yetzer Hará. Heredamos una compulsión al mal. Es más natural ser malo que ser bueno. Es más natural. Cuando quieres tener virtud, es más difícil. Tienes que ir contra la corriente. Siendo un creyente en Yeshua, te toca ser un salmón. El salmón es de los pocos pescados que nada que contra la corriente. Y en este mundo, J.P. Moreland dice, si no te estás acercando más a Dios, te estás alejando más de Él. No hay un neutro. Nadie puede decir, aquí estoy, mantengo el mismo nivel. No existe eso. Es como si vas nadando contra la corriente, ¿qué necesitas hacer para seguir avanzando? Tienes que seguir. ¿Qué es lo único que necesitas para que te regrese? No hacer nada. Si tú dejas de nadar, no es que te quedas en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Te lleva otra vez. Y en el judaísmo del primer siglo, en el que Yeshua vivió, y esto no es solamente algo que lo digan los evangelios, el Talmud dice esto en Yoma 9, era una de las generaciones que estaban ocupadas con Torah, mitzvot y todo, pero tenían sinat hinam, odio gratuito. Y en los evangelios vemos cómo lastimosamente había muchos judíos de la época de Yeshua que habían convertido, no todos obviamente, pero habían convertido la Torah en en un mecanismo de autoexaltación, de ver de menos al otro. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Yo no soy como ese publicano. Y Yeshua tuvo que corregir muchas cosas. De hecho, en la tradición judía se enseña que cuando el Mesías venga, Él corregirá los errores que hay en la interpretación del pueblo. Bereshit Rabá 98, así dice el Midrash Rabá. Y Yeshua se dedicó a eso. Y quiero ir a
Alguien le llamó a estos versos la mantra mesiánica, porque pareciera que los repetimos a cada rato. Mateo 5:17. Todos ustedes ya de seguro hasta se lo pueden de memoria. No penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, antes de que pasen los cielos y la tierra, ni una yud, ni una tilde de la Torá pasará hasta que todo se haya cumplido. Hasta los cielos y la tierra. Todo mandamiento de la Torá no pasará hasta que venga el mundo venidero. Ya en el mundo venidero, con hombres que no pueden pecar, la Torá ya no va a ser necesario enseñarle a alguien a no adulterar, a no robar en el mundo venidero. Nadie pecará. Hasta que pasen los cielos y la tierra, la Torá es importante, porque tenemos a un mundo que es proclive al pecado, que es proclive a ser engañado. Es más, el peor engaño que nos hacemos es que nos engañamos a nosotros mismos. Es muy fácil pensar que está sirviendo a Dios. Un predicador, Dennis Bambino, él hizo un libro para el burnout espiritual, le llamó él. Y él dijo, me di cuenta que por años había servido a Dios sin Dios. A mí me impactó eso. Yo lloraba mucho con eso, porque me tocó mucho. Qué terrible eso. Yo había llegado un momento a servir al ministerio, no a Dios. Y me impactó mucho cuando este hermano estaba orando. Y dice que él estaba orando y siente la voz del Eterno llegando a sus pensamientos y le dice, Dennis, ¿qué es lo más importante? Cuéntame qué es lo más importante en la vida espiritual. Y él le dice, Señor, la gran comisión, servirte, llevar a las buenas nuevas de salvación a otros. Dennis, ¿cuándo fue que la gran comisión anuló el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento, Denis? Amarás, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas, meodeja, fuerzas, bueno, bienes económicos, dicen los rabinos que se refiere ahí. Veajapta le veaja camoja, y amarás a tu prójimo como a ti. ¿Qué tienen en común esas dos? El amor. Y si yo pierdo el foco, uno puede, la gran bendición de la Torá se puede convertir en muerte para mí. El pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y yo morí, dice Pablo. Porque él era un fariseo de fariseos. Él cumplía lo minucioso de la ley. Él era el discípulo de Rabán Gamaliel. Él era el equivalente de un triple PhD. Pablo era un genio, un superdotado. Hablaba por lo menos 3 idiomas, por lo menos. No sabemos si 4, pero por lo menos 3. Por lo menos hebreo, arameo y griego. En el Areópago él habló en griego. Es más, cuando se paró en el Areópago, él citó a 2 poetas griegos, Erastus y Epiménides, porque vuestros propios poetas han dicho, linaje suyo somos, en él somos y en él nos movemos. Él no solamente era versado en la Torá, él se podía la Torá de memoria prácticamente, sino que también era versado en la cultura. Rabán Gamaliel, dice el Talmud en Sotá 49, que preparó a ciertos de sus discípulos en el idioma griego. Luego la Gemara dice que nosotros no alentamos a que aprendamos griego, pero en Sotá 49 dice que Rabán Gamaliel dijo, bueno, para convivir bien con el mundo romano, con el mundo griego, voy a capacitar discípulos. Pueden encontrar en Sotá 49. Y muy probablemente Pablo era uno de esos. El Rabán Gamaliel, de hecho, fue su rabino. Y él dice que cuando él entendió que la justificación eterna delante de Dios no podía ser ganada por él, porque incluso sus mejores obras estaban entremezcladas de motivos puros, motivos impuros. Cuando haces algo bueno, algunas veces hacemos las cosas buenas para vanagloria, para que digan que soy bueno. Porque ¿qué van a decir los hermanos? ¿Verdad? Y esa era la tentación que Yeshua habló. Cuando ayunéis, no demudéis vuestro rostro. Eso hacen los hipócritas, para que la gente diga, uy, qué piadoso es. Y miren lo que dice en Mateo 5:17. No penséis que vine a abrogar la ley y los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. De cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de letra de la ley, hasta que todo sea cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima, me gusta esta la versión textual, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños,
y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y esta es la frase que nos debe recordar a Ruth y Boaz, la del verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Yeshua aclara y dice, antes de seguir, voy a aclarar algo, porque si no hago esta aclaración, de pronto la gente va a malinterpretar. Ni se les ocurra que yo he venido a abolir la Torah. Si lo que voy a decir le lleva a creer que yo estoy aboliendo la Torah, no, ni se les pase por la mente. Es muy importante. Y es más, la historia nos ha enseñado que Yeshua tenía toda la razón. Con todo y que esto está claro en los evangelios, por 1900 años, desde el inicio del siglo II, el cuerpo del Mesías rápidamente abandonó su cuna judía. ¿Y qué empezó a enseñar? Que la Torah estaba ¿cómo? Abolida. Precisamente lo que Yeshua dijo, que ni siquiera tenía que pasarse por nuestra mente. Entonces él dice, yo no he venido a abolir la Torah, no vayan a pensar, para nada de lo que yo digo, ustedes vayan a interpretar eso. Lo que yo digo, si no me entienden lo que yo digo, lo único que no quiero decir es que la Torah está abolida. Eso no es. Si no entienden, eso no es. Y luego él nos llama, él llamó a sus discípulos a una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y esa justicia mayor, él empieza a dar ejemplos. ¿Oíste que fue dicho en la Torá? No matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enfurezca contra su hermano, quedará expuesto al juicio. Cualquiera que diga imbécil, quedará expuesto ante el Sanedrín. Cualquiera que diga estúpido, quedará expuesto al Gehinom. ¿Oíste que fue dicho no adulterarás? Y desde el punto de vista de la letra de la Torá, yo no adultero a menos que cometa una relación ilícita con una mujer que no es mi esposa. Pero Yeshua dice, si tú eres una persona que ve a una mujer bonita y luego alimentas tu deseo en tu mente, tú ya cometiste adulterio en tu corazón. Es más, en tu corazón ya hay una semilla que si no la cuidas va a derivar en el adulterio. Y había una malinterpretación con los juramentos. Levítico 19 dice, no juraréis falsamente por mi nombre. Entonces, alguien agarró esto, la letra de la Torá, y dijo, bueno, está prohibido jurar falsamente por el nombre del Eterno. Pero si juro falsamente por Jerusalén, no hay problema. Si juro falsamente por el oro del templo, no hay problema. Entonces ya nadie juraba por el nombre del Eterno. Y lastimosamente muchos en el pueblo andaban buscando un vacío legal en la Torá. Andaban buscando una excusa en la Torá. Maestro, nosotros hemos oído que dice amarás a tu prójimo. Y yo creo que eso quiere decir odiarás a tu enemigo. Ahora, la Torá nunca dice eso. La Torá, por eso Yeshua no dice, no habéis leído en la Torá, dice, oíste que fue dicho. Esta es una interpretación que estaba en esos días. Ama a tu prójimo judío. El samaritano no es tu prójimo. El gentil es como un perro. El gentil no es tu prójimo. Prójimo es tu prójimo judío. Y para los fariseos era aún mayor. Prójimo es tu prójimo judío de la Jaburá. Un publicano, si es judío, él no es tu prójimo. Él es un traidor. No te juntes con un publicano. El publicano es una chusma. Es el peor traidor, decían ellos. Y en un sentido tenían razón. El publicano era un alto traidor a Israel. Te cobraba impuestos de Roma y Roma les decía, bueno, tú me tienes que dar de esta sección 100 denarios. Llegaba el publicano y le decía, 200 denarios son el impuesto. 100 para Roma y 100 para mí. Entonces el publicano era el extorsionador antiguo y era lo peor para ellos. Y Yeshua dice, ¿cómo? No. ¿Cómo es eso los juramentos? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea. No quiere decir que no puede jurar en una corte, pero esos juramentos a la ligera y de que si juras por Jerusalén, Jerusalén es la ciudad de ¿quién? Del gran rey. Es más, ustedes no pueden cambiar ni un pelo de su cabeza. Entonces, el que jura por Jerusalén y jura falsamente,
es igualmente culpable del que jura por el nombre. El divorcio. El divorcio en el siglo I había pasado una tragedia con el tema del divorcio. Históricamente, si ustedes revisan el tema del divorcio en el mundo judío, y hay un erudito muy bueno, el mayor erudito de este tema, David Inston Brewer, tiene las excavaciones de Masada y varios lugares donde hay contratos de divorcio, contratos matrimoniales. Tiene un librote así que habla de este tema. Y él documenta todo esto que voy a decirles. Antes de Hillel, la única razón para dar una carta, bueno, habían algunas razones para repudiar a una mujer, pero basado en Deuteronomio 24, tú tenías que tener una razón de peso. Solo se podía por erbat davar, que significa fornicación, o una materia de desviación sexual que no llega al adulterio. De hecho, la palabra erbat viene de la raíz para desnudez. Aparece muchas veces en el capítulo 18 de Levítico. Y por siglos se había mantenido que el único divorcio válido basado en Deuteronomio 24 era por inmundicia sexual. Ahora, hay otro texto, Éxodo 21, donde habla de que cuando un hombre no... Hay 3 obligaciones de un hombre, y de hecho no solamente era del hombre, sino de la mujer también. O sea, saben que se ha encontrado un contrato matrimonial en Israel y hoy sabemos cuáles eran los votos matrimoniales. Esto hace poco se encontró. Y las 3 obligaciones que cada cónyuge se prometía eran las que aparecen en Éxodo 21. Comida, vestido, deber conyugal. Entonces, el hombre prometía proveer comida. ¿Qué prometía la mujer? Cocinar. El hombre prometía dar material para vestido. ¿Qué prometía la mujer? Tejer. Y ambos se prometían, obviamente, ser fieles y relaciones íntimas. Si, basado en Éxodo 21, si un hombre, obviamente, si un hombre estaba dejando morir de hambre a su esposa, es obvio que había que hacerse algo con ese matrimonio y que una mujer era totalmente justificada en terminarlo. Obviamente no debería de ser la primera opción nunca. Todo divorcio es una tragedia. Todo divorcio es una tragedia. Debe ser la última opción. Y es decir, antes de Hillel, tú tenías que tener una razón de peso para divorciar a alguien. No podías divorciar a tu esposa, o en el caso de un esposo, era el Beit Din el que obligaba si un esposo, por ejemplo, no proveía para su casa, no quería trabajar y dejaba pasar hambre, o todo se lo gastaba en vino, en licor, y no proveía para su esposa, si esa mujer iba donde los jueces le obligaban al hombre a divorciarla para liberar a la pobre hermana de esa situación. Ahora, basado en Deuteronomio 24, solo había una razón válida, erbat davar. ¿Saben qué pasó en el siglo I? Poquito tiempo antes de que Yeshua naciera, hubo un rabino, Hillel, que se agarró literalmente de una palabra para decir: se puede dar carta de repudio a una mujer, incluso si le quema la comida. Si me hizo un huevo estrellado y lo quemó, yo le puedo dar carta de repudio. La casa de Shammai decía: no. Erbat davar significa por una cosa indecente, una desviación sexual. Y esta, de hecho, en un comentario rabínico que se llama Sifré, ahí está la discusión de la casa de Shammai y la casa de Hillel. Yo tengo la cita conmigo. Ahora, yo me preguntaba, hace mucho tiempo yo oí esto, yo decía, pero ¿cómo hacía Hillel para justificar que alguien podía divorciar a su esposa porque le quemó la comida? ¿Cómo hacía? Y luego leí Sifré, y ahí está la discusión entre Shammai y Hillel. Y la discusión va más o menos así. En la Biblia, en hebreo, la palabra, los que saben hebreo, saben que davar no solamente significa palabra, también significa cosa, ¿verdad? Después de estas devarim, dice Génesis 22, después de estas cosas, el Eterno probó a Abraham. Bueno, la casa de Shammai dice, en Deuteronomio 24, ahí dice, un hombre puede divorciar a su mujer por erbat davar,
y se entendía una conducta sexual desviada o indecorosa en extremo ofensiva que después de muchas veces y después de todo intento concebible por enmendar la situación, no hay arrepentimiento, entonces un hombre, según Shammai, debía, o sea, tenía que divorciar a su esposa. Hillel dijo, momento, en la Torah hay dos palabras, erbat y davar. Erbat significa que se le puede dar carta de repudio a una mujer por, de acuerdo, en erbat significa desnudez. Se le puede dar carta de repudio a una mujer por inmundicia sexual, por impurificación sexual. Y davar significa cosa. O sea que basado en la palabra davar, tú le puedes dar carta de repudio a tu mujer por cualquier cosa. Yo cuando lo leí casi salto en mi asiento, porque y no es un rabino menor Hillel. Y Rabí Akiva tampoco es menor. Ahora, si este era ven esto de ir a la Torah y buscar un vacío legal. Ahí lo tenemos, está de hecho, si los que les gustan tener las fuentes, se las doy, es Sifré, Deuteronomio 269. Ahí Bet Hillel dijo a Bet Shammai, pero no está escrito davar, una casa, una cosa. Para decir, no, si la Torah, dice él, si la Torah hubiera querido decir solo inmundicia sexual, hubiera dicho solo erbat. Pero como dice erbat davar, ahí hay dos razones de divorcio. Por inmoralidad sexual, por cualquier cosa. Flavio Josefo, que es el historiador judío, que le debemos mucho de la literatura, y me avisan con el tiempo que yo me emociono aquí cuando tenga que. Flavio Josefo, de manera sin ninguna vergüenza, dice él en su autobiografía, él hizo varios libros, Antigüedades de los judíos, Guerra de los judíos, y hay un libro que es su autobiografía, y él dice, nuestra ley nos permite dar carta de repudio a nuestras esposas casi por cualquier motivo. Yo, de hecho, le di carta de repudio a mi esposa, aunque ella no me hizo nada particularmente grave. Así dice, y lo dice sin pestañear. Entonces, llegan unos fariseos donde Yeshua a preguntarle esto. Con ese contexto llegan, vean Mateo 19, por favor. Cuando uno conoce este contexto, uno entiende, esto es lo que le estaban preguntando a él. Llegan y le dicen, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier cosa? Lo que debió haber sonado esto en hebreo era, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por davar? Y Yeshua casi que cita a Shammai. Yeshua está bien en línea con Shammai aquí. Porque él, de hecho, en Sifré de Deuteronomio, la frase de la casa de Shammai es, a no ser por causa de fornicación. Eso es literalmente lo que Shammai dice. Y eso es calcado lo que Yeshua dice. Dice en el verso 19, os digo, cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera. Ahora, Shammai decía que si una mujer tenía una conducta sexual indecorosa, el esposo estaba obligado a divorciarla. Y ahí es donde Yeshua no está de acuerdo con Shammai. Yeshua no dice que el divorcio es mandatorio. Ellos le preguntan en el verso 7, ¿por qué pues Moisés nos mandó dar carta de divorcio? Noten esa palabra, nos mandó. Y el verso 8 dice, y les dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moshe repudiar a vuestras mujeres, pero en un principio no fue así. Para él, el divorcio nunca es la primera opción. De hecho, el único motivo de divorcio basado en Deuteronomio 24 es cuando hay dureza de corazón. Dureza de corazón es lo mismo que es en todo el Tanakh. Dureza de corazón es un corazón obstinado, impenitente, no arrepentido, que sigue haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez. Entonces Yeshua no está de acuerdo que el divorcio es la primera opción. Pero esto es, no sé si usted vemos en esto, el estado de cómo convertir a la Torah
en un mecanismo, uno de autoexaltación y otro en un mecanismo de buscar vacíos legales. ¿Está prohibido jurar falsamente por su nombre? Listo, juremos por Jerusalén. Herbat Dabar, Dabar puede significar cosas. Eso era lo que Yeshua vino a corregir. Y en ese aspecto Yeshua exhibe un comportamiento que fue escandaloso y es maravilloso al mismo tiempo. Él era un rabino sin igual. Y es lógico, porque él es más que un rabino. Él es el Mesías, él es el segundo Adán. Él es el único hombre que nunca pecó. Entonces, como él es absolutamente puro, la revelación, el conocimiento del Eterno era completamente puro en él. Y hacía cosas que confundían a la gente. Confundían a la gente. Veamos, quiero ver solo algunas con ustedes. Vean, por ejemplo, después del Sermón del Monte, en Mateo 8, la manera en cómo enseñaba era sin igual. Si ustedes han leído varias partes de la Guemará, van a encontrar esta frase muchas veces. Dijo Rabí tal en nombre de Rabí tal. ¿Han oído a Yeshua alguna vez diciendo eso? Nunca, jamás. Él nunca apela a por eso, cuando termina el Sermón del Monte, dice, la gente, Mateo 7:28 dice, sucedió que cuando Yeshua terminó estas palabras, las multitudes quedaron como asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había poder, había fuego. El Sermón del Monte es fuego, literalmente. Ustedes leen el sermón, es la pieza de literatura ética y virtuosa, moralmente más maravillosa. Incluso los no creyentes lo admiten. Gandhi, que es hindú, dijo, en 5,000 años de religión del hinduismo, nunca ha podido producir lo que está en Mateo 5 al 8. Mateo 5 al 7. El Sermón del Monte es la pieza más maravillosa. Y miren lo que sucede, inmediatamente termina el Sermón del Monte, como se le ha conocido. Mateo 8:1 dice, cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes. Y aquí un leproso se acercó y se postraba ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora él podía sanar a distancia. De hecho, en Juan capítulo 4, ahí un hombre le pide que ore por alguien y le dice, ve, está sano. Y cuando llega, encuentra que a la hora que el maestro había dicho eso, había desaparecido, ¿sí o no? Ahora, Yeshua no hace solamente eso. Yeshua hace algo escandaloso. Miren el verso 8:2. Y extendiendo la mano, lo tocó. A mí me parte el corazón esto. No se toca un leproso. ¿Un rabino tocando un leproso? ¿Dónde se ha visto eso? Lo tocó. ¿Cuántos años había pasado este hombre sin sentir un contacto humano? Ustedes saben en la Parashá Metzorah lo que tenía que hacer. Tenía que decir, tamé, tamé, inmundo, inmundo. Ahora, no es pecado tocar a un leproso, no es pecado tener impureza ritual. De hecho, cuando una pareja tiene relaciones íntimas, la Parashá claramente, Vayikra 15 dice claramente que serán inmundos hasta la noche, ¿verdad? Porque esa no es impureza espiritual, es impureza ceremonial, ritual, para poder acceder al templo. Y no es pecado, el problema es tener impureza ritual y entrar al templo, eso sí es un pecado. Entonces no es pecado para Yeshua tocarlo. Ahora, algunos dicen que como el maestro no tenía pecado, él no era susceptible de recibir impureza ritual. Probablemente, no sé, no tengo un verso que diga eso, pero no me voy a meter en eso. Probablemente sí, probablemente no, no sé. Independientemente, lo tocó. Un rabino que toca a leprosos. ¿Dónde se ha visto esto? Un rabino que, miren, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Al instante fue limpiada su lepra. Yo me recuerdo, yo tenía 17 años y yo era un leproso espiritual y él me tocó. Y hasta el día de hoy le agradezco eso. Él sigue tocando leprosos. Él no consideró a las personas, no las vio con los ojos que otras personas las veían. Tocar a un leproso, algo absurdo para la mente del siglo. Pero un leproso es lo peor. Un rabino que toca leprosos, ¿por qué lo hace? Él es amor. Él es el verbo de Dios hecho hombre. En él la gracia se derramó. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres.
la gracia se derramó sobre ti. De su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Y vimos la plenitud del Padre, lleno de gracia y verdad. Inmediatamente después le dice, mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe. Él animaba a todo el mundo a cumplir la Torah. Gracia y verdad, ese es el balance correcto. Gracia y verdad. Solo tiene gracia sin verdad, caos. Solo tiene verdad sin gracia, caos también. Por eso los adoradores deben de adorar al Padre en espíritu y en verdad, las dos cosas. Hemos visto lo que generan quitar uno. Si alguien adora solo en espíritu y le quitas la base racional de las Escrituras, la objetividad de la Biblia, van a terminar haciendo cualquier cosa. Emocionalismos insanos y todo. Si solo dejas verdad, entras en una sequía espiritual horrible, horrible. ¿Se han puesto a pensar que en el último día de Sukkot, en Hoshana Rabbah, Yeshua se puso en pie? ¿Y en dónde estaba? En Jerusalén. ¿En dónde? En el templo. Eso no lo dijo en Samaria. Lo que él dijo no se lo dijo a los publicanos, no se lo dijo a las prostitutas. ¿Quiénes estaban en el templo ese día? Personas que adoraban a Dios. Y ahí, incluso en el templo, puede haber sequedad espiritual. Y él se puso en pie y a gran voz dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Él sabía que había un gran peligro en la religión seca y fría. Y que sin agua viva, sin amor, sin gracia, la Torah podía trastornarse y volverse una herramienta de muerte. Es eso lo que Pablo dice. La letra que dice mata cuando no va acompañada con el espíritu. Pero letra más espíritu es vida. El espíritu vivifica las palabras de la Torah. Por eso Ezequiel dice que cuando el espíritu entrara en los hijos de Israel, en Ezequiel 36, cambiaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¿Cuál es la consecuencia? Haré que andéis, que cumpláis mi mandamiento, andéis estatutos y los pongáis por obra. Torah y espíritu no son contrarios. Si alguna vez tú crees que están contrariados, es porque no hemos entendido uno de los dos, o los dos quizás. Y hay otro ejemplo curioso. Vean Marcos capítulo 2. Yeshua se buscó problemas por esto. Marcos capítulo 2. Y aquí vamos a leer los tres sinópticos, porque Mateo, Lucas y Marcos, en esta narración, los tres presentan cosas que no tienen los otros dos, cada uno. Marcos 2:13 dice, salió nuevamente junto al mar, y toda la multitud acudía a él, y les enseñaba. Y pasando vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos, un publicano. Y no solamente, y estaba en funciones, un publicano en el lugar de los tributos. Yo no sé si le llaman cantina aquí al lugar donde beben alcohol. Sí. Entonces sería como decir, y encontró a Leví, hijo de Alfeo, el borracho, en la cantina con 15 cervezas. Algo así es esto. Un publicano en el lugar de los tributos. Este es lo peor de lo peor. Y él le dice una palabra. Y había un poder, un impacto en Yeshua, que una palabra era suficiente. Así como dijo el centurión, una palabra tuya bastará para sanarme. Sígueme. Y levantándose, ¿qué hizo? Lo siguió. Y sucedió que estando reclinado a la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores estaban reclinados a la mesa con Yeshua y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Vean, los escribas y los fariseos, viendo que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, con publicanos y pecadores come. Al oírlo, Yeshua les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuál es el problema que tienen estos fariseos con Yeshua? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de ellos? Bueno, según la halajá en el tratado de May del Talmud, por ejemplo, hay una halajá sobre diezmo dudoso. Y Leví es judío, él no le iba a servir cerdo, camarones al maestro, él es judío. Se come kosher ahí en la casa de Leví, no hay problema. Pero se decía que no debías de comer en la casa de un Am Haaretz o de un publicano,
porque de seguro él no diezmaba escrupulosamente. Entonces, cuando tú fueras a comer, ibas a ser partícipe de una comida que no había sido diezmada según la Torá. Entonces, por eso un fariseo, comer con un publicano, como dice Tevye en el violinista El Tejado, unheard of, absurdo, jamás. Y tienen otro problema, no está Yeshua transgrediendo el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Leamos el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no se sentó con ¿quiénes? Ajá. Pero él está sentado con publicanos. ¿Está transgrediendo eso? ¿No? ¿O sí? Usted y yo sabemos que no, porque sabemos que él nunca pecó. Pero ¿cómo se explica su conducta? Porque si tú eres un fariseo y lo ves, desde la perspectiva de ellos, es una transgresión del Salmo 1. El Salmo 1 dice, muy dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en sí escarnecedores se ha sentado. ¿No está Yeshua transgrediendo eso? Bueno, no. Este salmo aplica a una persona. Hay varias diferencias. El motivo de la conversación, el contenido de la conversación, el resultado de la conversación. No es lo mismo que alguien dijera, imagínense que unos hermanos dijeran, vimos al hermano Isaac con una cerveza en cada mano en un club nocturno, hablando con una prostituta. Eso sería terrible. Pero no es lo mismo a que te digan, vimos al hermano Isaac con una Biblia en la mano, hablándole del Eterno a una prostituta. Cambia todo, ¿verdad? Todo cambia ahí. ¿Y cuál es el objetivo de Yeshua? Es más, ¿cómo es que Yeshua llegó a estar sentado ahí? Los sinópticos nos dicen. Vean Lucas ahora. Lucas dice cosas que Marcos no registró. Cada uno tenía un objetivo. Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y observó a un publicano de nombre Leví, sentado en el lugar de los impuestos, y le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le hizo un gran banquete. Ojo a este caso. Es decir, Leví se vuelve, se arrepiente y le dice, yo quiero prepararte un banquete a ti y a tus discípulos. O sea, el banquete es a Yeshua. Y Mateo da otro detalle que no lo da Lucas ni lo da Marcos. Y ahí vamos ahora. Mateo 9. Mateo 9:9. Pasando de ahí, Yeshua vio a un hombre sentado en el lugar de los tributos llamado Mateo. Y le dice, sígueme. Levantándose lo siguió. Y por Lucas sabemos que le hizo un banquete. ¿En honor a quién ofreció el banquete Leví? En honor a Yeshua. Y por Marcos sabemos que muchos publicanos lo seguían. O sea, estos son personas que no iban a llegar a hablar otras cosas con Yeshua, sino que eran personas en vías de arrepentimiento. Y miren el verso 10. Aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores llegaron. O sea, ellos no estaban ahí. No se pierdan ese detalle. Leví lo invita a comer, Yeshua está con sus discípulos y ya iniciada la comida, ellos llegan. ¿Por qué llegan? Porque Marcos dice que eran muchos los que lo seguían. Este rabino no nos discrimina, este rabino es curioso. ¿Cómo es eso de que Leví ha dejado de ser publicano? Y hoy un tal Yeshua de Nazaret, que es maravilloso, vamos a ir a ese hombre. Y ni modo que Yeshua sentado a la mesa dijera, uy, aquí viene esta chusma del publicano, ya me voy. Él no iba a decir eso. Viendo esto, los fariseos decían a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Cuando él oyó, dijo, no tienen necesidad de medio con los sanos, sino los enfermos. Id y aprended qué significa. Y en hebreo no dice misericordia, ahí no dice rahamim. Id y aprended qué significa. Gesed, quiero y no sacrificio. Porque no vine a llamar justos, sino a pecadores. En otras palabras, cuando el amor a una persona choca con una preocupación ritual, debe de pesar más el amor. Dice él, basado en Oseas. Gesed quiero y no sacrificio. Eso no quiere decir que esto está bueno y lo otro está malo. No, no. Esa es una manera hebrea de hablar de esto es importante, pero esto es más importante. Lo más importante es Gesed. Los discípulos están muriendo de hambre y es ilícito cosechar en Shabbat. Está en Éxodo 34. Aún de la siega te abstendréis. Y ellos agarran
espigas, así como las que teníamos por aquí. Y los fariseos llegan y le dicen, ¿por qué no hacen lo lícito? Ellos están haciendo algo ilícito. Y tenían razón. En la Torá está escrito, aún de la ciega te abstendréis. Y Yeshua le dice, ¿no es lícito lo que están haciendo? No es lícito. Así como no era lícito para David comer de los panes de la proposición. Pero si las leyes de amor al prójimo, David se está muriendo de hambre. Y el sacerdote dice, bueno, el mandamiento de amor al prójimo pesa más que las leyes del templo. La ley del templo decía que no se podía dar el pan de la proposición a ningún otro, a un hombre común, solo a un sacerdote. David no es sacerdote, pero se está muriendo de hambre. ¿Qué es lo correcto por hacer? Entonces, Yeshua es brillante, les digo, es más que un rabino, es rabino, filósofo, mesías, todo. Y le dice, del incidente de David aprendemos que Gesed está por encima de las leyes del templo. Y los sacerdotes en el Shabbat tienen que hacer muchas cosas porque tienen que cocinar, por ejemplo, el pan de la proposición. Tienen que hacer sacrificios, eso está prohibido en Shabbat, es melajá. Tienen que encender fuego en Shabbat. Ahora, ¿por qué? Eso no muestra que las leyes del Shabbat son más pesadas que las leyes del templo. Fíjense la lógica de Yeshua. Del incidente de David aprendemos que las leyes, que el amor al prójimo pesa más que la ley del templo. Y del incidente de los sacerdotes aprendemos que la ley del Shabbat pesa más que la ley del templo. Por lo tanto, la ley de amar al prójimo es superior al Shabbat. Si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C. Es decir, su argumento fue impecable. No había nadie que lo refutara. ¿Y cuál fue el versículo que él citó? En Mateo capítulo 12, id y aprended. Y adivinen cuál versículo citó. Y si hubieras comprendido qué significa misericordia quiero, gesed quiero y no sacrificio, no habrías condenado a los inocentes. En una ocasión, una mujer pecadora llegó en Lucas capítulo 7, si mal no recuerdo. Lucas 7, 36. Sigan conmigo ahí, por favor. Uno de los fariseos le rogó que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo se reclinó a la mesa. Esto muestra que el testimonio de Yeshua en torno a la Torá era impecable. Un fariseo no invitaba a comer a un judío que no consideraba justo. Si Yeshua fue invitado por un fariseo es que ellos lo consideraban del mismo clan. Tenían una palabra, jabugá. Y aquí una mujer que era pecadora en la ciudad, al enterarse de que estaba reclinado a la mesa en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro lleno de perfume. Y situándose detrás, llorando a sus pies, comenzó a regar sus pies con lágrimas, los secaba con los cabellos y besaba fervientemente sus pies y los ungía con perfume. Esto, Yeshua está aquí desde un punto de vista legalista, incumpliendo todas las leyes de Yehud. Las leyes de Yehud dicen que un judío no debe de tocar a una mujer que no es su mujer, su mamá o su hija. Y aquí esta mujer le está besando los pies. ¿Cómo reaccionaría un rabino ultraortodoxo de Brooklyn si esto pasa? Piénsalo. ¿Cómo reaccionaría? Es más, no tienes que especular. Simón, el fariseo, nos dice ¿qué pasó? Viéndolo el fariseo que lo había invitado, se decía, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer. ¿Notan el desdén en esa frase? ¿Qué clase de mujer es esta? Yeshua, tomando la palabra, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, Yeshua está enseñando aquí la enseñanza de que solo no hay manera de que te salves a ti mismo. No teniendo ellos con qué pagar. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es imposible. El rey David dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. No alcanzamos. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos pues lo amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado, Simón. ¿Ves a esta mujer, Simón? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que de sus muchos pecados han sido perdonados, porque mucho amó. El que poco le es perdonado, poco ama. Siente que no es mucho lo que se... Ahora, a todos se nos ha perdonado mucho. Si tú sientes que te han perdonado poco, es porque no eres consciente de la maldad que hay en ti aún. Pero entre más avances en el camino del Eterno, te pasará lo que le pasó a Pablo. Pasarás del último de los apóstoles al primero de los pecadores. Y qué ternura. Este es un rabino tierno. Un rabino que ama a todos. Un rabino que ama a leprosos, prostitutas, publicanos, gentiles. Y alaba a un gentil. Oigan esto. Ni en todo Israel he hallado fe como la de ese centurión. Y dice, y les digo que en el fin, en el reino, habrá muchos descendientes, hijos del reino echados fuera. Y en cambio muchos extranjeros se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Eso era al nacionalismo judío de ese tiempo. Decirle eso era como agarrar una herida, echarle limón, pimienta, jengibre, lo que quieran echarle. Y Pedro, por la halajá, tiene prohibido ir a la casa de un gentil. La Mishnah dice, las casas de los gentiles son inmundas. Así dice la Mishnah. Él no puede entrar en la casa de un gentil. Pero Yeshua le aparece, no una, no dos. ¿Cuántas veces? 3 veces. Le dice, Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común ni impuro. ¿Sí? Ahí no está hablando de abolir la dieta kosher como todos ustedes saben, ¿verdad? Cuando él llega donde Cornelio dice, ahora entiendo, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora, otra vez, si Pedro se hubiera preservado en no, yo no puedo entrar en la casa de un gentil inmundo, ¿cómo iba el mensaje de redención llegar a las naciones? Imposible. De hecho, y vemos que Yeshua vivía esto. Gesed quiero y no sacrificio. Claro, él siempre era un observante de Torah. Él no tenía una justicia menor a los escribas y fariseos, sino mayor. Y es a eso que se nos manda en la segunda carta de Pedro y vamos a terminar ahí. Espero que hayamos aprendido el día de hoy. Y gracias por soportarme tanto tiempo. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1 nos da una progresión un poco curiosa. Cuando yo estuve meditando mucho en este verso con la comunidad en El Salvador, tiene toda la lógica del mundo. No la puedo desarrollar ahora, pero sí quiero solo ver algunas cosas rápido. Segunda de Pedro 1:5 dice, así también vosotros, que han nacido de nuevo, que tienen grandísimas y preciosas promesas, como dice el verso anterior, poned toda diligencia en añadir a vuestra virtud. A la virtud, conocimiento. Notan que la virtud está antes del conocimiento, ¿verdad? El conocimiento es importante, pero no es lo más importante. Lo primero es virtud. ¿Qué significa virtud? La palabra en griego, arete, esta palabra, virtud, era una palabra famosísima en el siglo I. En griego, arete, incluso en el mundo judío. El libro de sabiduría de Salomón, 8:7, registra virtudes. Platón había hablado de las 4 virtudes principales en el libro La República. Aristóteles en Ética Nicomaquea describe las virtudes y los vicios. Esta era una palabra famosísima. Arete significa excelencia moral. Eso significa. Virtud es la disposición muy profunda en un ser humano de actuar de manera admirable, ética y moralmente hablando. O sea, no es solamente una vez. De hecho, en inglés esta palabra virtuoso existe. Se le llama virtuoso musicalmente a alguien que que tiene excelencia musical. Por eso se le llama virtuoso. Y lo primero que un creyente tiene que añadir a su fe es, ¿qué dice Pedro? Virtud. Luego conocimiento. Porque para ser verdaderamente virtuoso tienes que conocer bien qué implica la virtud, cuáles son las virtudes que tienes que cultivar, en qué contexto aplica hacer una cosa, en qué otro. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, piedad,
a la piedad Filadelfia, dice en griego, afecto fraternal, puede ser traducido como gesed de esto, y al afecto fraternal, amor, lo más grande de todo. Si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Yeshua el Mesías. Virtud. Pablo dice, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro. Si hay algo de virtud, en esto pensad. ¿Qué pasa si en un vaso lleno de tierra me sirven agua? ¿Qué le pasa al agua inmediatamente? Se ensucia. ¿Qué sucede con el conocimiento si no llega a una persona que primero ha cultivado virtud? Lo envanece, lo ensucia, le hace daño de hecho. Por eso lo primero es virtud. Y vemos esto en la Biblia en varias ocasiones, pero seguiremos hablando de esto. Y vemos en el libro de Ruth, y es el mensaje de Shavuot, que hay que ir más allá de la letra de la Torah. Ruth y Boaz están en la genealogía del Mesías y sus obras fueron obras de virtud. Que el Eterno quiera que seamos hombres de virtud, hombres santos, que quieran llevar a otros las buenas nuevas de salvación, la sabiduría, la santidad de la Torah, y que podamos acelerar la venida de nuestro Señor Yeshua. A Él sea la gloria, hoy hasta el día de la eternidad. Amén.